Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Esposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Hoy, en Un Café con Esposolar, tenemos otro invitado de gran alcance y trayectoria, que en muy pocos días cumplirá 31 años cubriendo el mercado colombiano y un destacado premio como empresa exportadora, conquistando los mercados latinoamericanos en Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Les estoy hablando de Industrias Electricol, una empresa definitivamente líder en el mercado que proporciona soluciones para diferentes sectores como la minería, la industria, telecomunicaciones, oil gas, salud, infraestructura, construcción, utilities y energías renovables. Actualmente cuenta con 3 fábricas que juntas suman más de 10.000 metros cuadrados. Bajo el eslogan Transformando la energía en Colombia, han logrado conquistar un gran liderazgo en la fabricación, suministro y puesta en marcha de tableros y celdas eléctricas en media y baja tensión y en centros de potencias de alta ingeniería. Como empresa líder y visionaria, entendieron no solo la importancia, sino la inmediatez de la transición energética en la región, convirtiéndose en un gran referente en el desarrollo de soluciones para las energías renovables con una capacidad instalada de 260 megavatios en más de 20 parques solares en el país. Y para hablarnos de Industrias Electricol, hemos invitado a su presidente, al ingeniero eléctrico Antonio Hernán Incampié Cuestas. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al ingeniero Antonio Hernán. Ingeniero Antonio, bienvenido a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Ingeniero Antonio, bienvenido a Un Café con Exposolar. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que podamos compartir algunas experiencias en este rato tan agradable. Y no pocas, porque estuve investigando mucho por su empresa y es una gran historia la que hay por delante. O sea que yo creo que hoy es uno de los programas que vamos a pasar muy bueno. Yo creo que hoy vamos a conocer un actor totalmente importantísimo dentro de esta transición energética que estamos viviendo tanto en Colombia como en cualquiera de los países de América Latina y el Caribe. Ingeniero Antonio, normalmente este programa se caracteriza es porque nos gusta conocer la historia de las empresas. Hay mucho que narrar, hay mucho que decir y es la que habla realmente por nosotros, son los hechos, ¿cierto? Resulta que usted es el fundador y el creador de una empresa que ya va a cumplir 31 años. Ahora en febrero cumple 31 años. Y usted como en esa calidad de fundador, pues más que nadie conoce el por qué, el cómo, el cuándo, el por iniciativa de quién, que me imagino que va a estar usted ahí como protagonista esencial de una empresa que llega a crecer al punto de lo que logramos tener hoy. Lo que van a entender ustedes más adelante realmente es Industrias Electricol. Entonces le voy a dar el tiempo que usted necesite para que nos narre esa parte histórica. Me imagino que es usted un buen contador de historias, entonces nos vamos a divertir con esto. Pero antes le advierto, este programa se ve en 18 países de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Entonces cuando hablemos de pronto de regiones, bueno, quizás yo me tome la molestia de contextualizar, ¿de acuerdo? Pues ya sabe que nos ven de 18 países. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo sí creo, Carlos, que en este programa tan agradable, este café
que ha llevado a cabo. Han pasado muchísimos empresarios por acá y yo creo que particularmente los empresarios tenemos historias muy comunes. Particularmente no creo que solamente los empresarios tenemos la historia, sino que considero que cada uno de nosotros, cada persona en el mundo tiene unas historias muy interesantes que contar, que muchas veces pues no tenemos el tiempo para escucharlos, pero yo creo que todas son enriquecedoras totalmente. Me remonto un poquito a lo que fue mis inicios, ¿no? Y todo está lleno de anécdotas importantes quizá. Yo debía haber sido médico y debía haber sido médico neurólogo porque me gustaba mucho la medicina. Pero por cosas del destino, pues no pude llegar a estudiar medicina. Entonces me puse a pensar cuál era una carrera similar a la medicina y no encontré otra mejor que la electricidad, ¿no? Entonces decidí empezar mis estudios en la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo soy oriundo de Armenia y entre Armenia y Pereira hay solamente 35 kilómetros más o menos. Y decidí también viajar todos los altos días de Pereira a Armenia, cosa que para la región pues era una cosa algo incómodo, pero lo que realmente dista de Armenia a Pereira es una excelente vía, es un paisaje hermoso y yo creo que parte del estudio y parte de refrescar la memoria era el viaje de todos los altos días a Pereira. Terminé la Universidad Tecnológica y me fui a trabajar a Sellas Paz del Río por año y medio. Y luego de la experiencia vivida en las Sellas Paz del Río, que fue una experiencia muy enriquecedora porque éramos 5 ingenieros recién egresados de la tecnológica, de los cuales un compañero y yo nos hicimos cargo de la termoeléctrica de las Sellas Paz del Río y logramos unos resultados extraordinarios contra viento y marea, luchando con, pues, en muchas ocasiones, luchando con el sindicato. Nosotros éramos unos niños, digamos, de 22, 23, 24 años, enfrentados a unas personas que ya prácticamente estaban a punto de jubilarse. Entonces, mi compañero se hizo cargo del mantenimiento eléctrico de la central y a mí me delegaron la operación de la central termoeléctrica. Yo tenía un jefe, porque en ese entonces, pues, la Sellas Paz del Río era una empresa más mixta, ¿no? De capital privado y capital oficial. Y regularmente el título de ingeniero, pues, siempre estaba por encima de todo. Y yo llegué como jefe de operación de 24 años y era recuerdo que era el jefe de un señor técnico que le conocía la termoeléctrica como la palma de la mano. Y yo muchas veces le decía, venga, don Alberto, explíqueme cómo funciona esto. Y pues el primer rechazo me decía, no, usted es el ingeniero, usted es el que me tiene que explicar a mí. Entonces me metía en una disyuntiva de cómo hacer y entonces me tocó que sentarme a estudiar y a empezar a exigir. Y más que exigir, yo creo que es un tema de un minucioso control, ni siquiera mucha exigencia, sino un minucioso control, de empezar a recuperar tiempos muertos, a delegar un poquito, a apretar un poquito. Entonces, en ese apretar, pues teníamos gente muy antigua que manejaba unos sindicatos muy poderosos allí en las Sellas Paz del Río. Y tuvimos muchas dificultades, sin embargo, siempre tuvimos el apoyo de la dirección y logramos unas producciones de energía bastante importantes en esa época. Allí mi experiencia con Paz del Río duró exactamente 1 año y medio, al cabo del cual yo tenía unos amigos argentinos que trabajaban con una compañía que aún existe hoy en Colombia, que es Techin. Y estos amigos argentinos tenían muy buenos vínculos con una compañía francesa que llegó a construir en el año 83 la hidroeléctrica de Guaviare. Entonces logré vincularme con ellos y fue así como en mayo del 83
terminé las labores con las vías Espalda Río y me fui a la hidroeléctrica del Guavio. A mí prácticamente me tocó la hidroeléctrica del Guavio desde el primer día que se hizo la primera voladura en la roca para construir el túnel de acceso a la casa de máquinas. Entonces fue una experiencia que, pues, la verdad, yo la llevo en el corazón, yo la llevo en mi mente. Esta compañía, Campeón Bernard, inició y después se dio sus derechos a otra compañía francesa que se llamaba Espío Tiñol. Y allí, con Espío Tiñol, pues se crearon las máximas experiencias profesionales y las que realmente me han servido en toda mi vida. Y la razón principal es porque las responsabilidades que yo tuve en la hidroeléctrica fueron muy grandes. Yo llegué y pues, primero que todo, las ganas de aprender. Segundo, las ganas o el deseo de conocer mucha tecnología que para traer esa tecnología nueva, esta compañía estaba única, ¿no? Ellos podían mirar cualquier catálogo de cualquier marca y decir, venga, ¿qué hay de nuevo este año? Pidámoslo para ver qué hace, qué funciona y vamos aprendiendo todos. Entonces, digamos que todo ese abanico de posibilidades que existía ya en la hidroeléctrica del Guavio, pues me lo apropié, ¿no? Yo dije, aquí me quedo, aquí trabajo y aquí me quedo trabajando todo el tiempo que esté acá. Entonces trabajaba de sol a sol, sin ningún reparo, me gustaba además mucho el trabajo, era un trabajo muy dinámico, era un trabajo de campo, era un trabajo que inicialmente me tocó construir el campamento, me tocó construir una subestación de 10 megas, después fui el encargado de las obras eléctricas, las obras civiles, digamos, pero en su electricidad del acceso a la casa de máquinas y a la casa de transformadores. Una zona supremamente lluviosa. Entonces, como los túneles tenían una inclinación importante, la cantidad de filtraciones de agua que se veían al interior no eran normales. Eran unos volúmenes de agua impresionantes. Nosotros teníamos que construir, aparte de estaciones portátiles en todo el frente de excavación de las máquinas, teníamos que construir estaciones definitivas cada 250 metros, posteriormente cada 500 metros, pero eran unas bombas gigantescas, ¿no? Eran una estación de bombeo de estas estaba formada por 4 o 5 motores de 500 kilovatios, ¿no? Entonces eso sacaba un volumen de agua súper importante. Y había mucha dinámica en todo. Entonces, como te decía, yo me apropié de la experiencia del Guavio y poco a poco fui ganando la confianza de todo este equipo de ingenieros franceses a tal punto de que llegué a ser el responsable de casa de máquinas y casa de transformadores. Lógicamente teníamos un taller eléctrico a cargo y allí en el taller eléctrico hacíamos todo tipo de reparaciones y al final del ejercicio nos tocó hacer la construcción de algunos tableros eléctricos. Entonces vi la construcción de los tableros eléctricos, me gustó, me parecía un tema importante en el que podía ahondar. Tuve la oportunidad ahí en la hidroeléctrica del Guavio de construir algunos tableros con mis propias manos. Como cosa rara, pues venía muy mal enseñado y hacía Espalda Río, que allá era un ingeniero, que estaba en un escritorio, que daba órdenes. Aquí, cuando llegué al Guavio, al segundo año llegó un ingeniero alemán, contratado por los franceses. Y cuando lo conocí, lo primero que me dijo era, esta es tu caja de herramientas. Bueno, caja de herramientas, yo, un ingeniero, me ves a su caja de herramientas. Pues contra viento y marea, renegando como fuera, pues coja su caja de herramientas y échela al carro y pues vamos a ir a trabajar y vamos a meter el otro. Y aprendí mucho toda la dinámica eléctrica de que es bueno y es malo también, ¿no? Es bueno porque uno aprende la minucia, porque uno se da cuenta de cuánto puedes tú emplear en un trabajo, te das cuenta de cómo funcionan las cosas,
te das cuenta de cómo encontrar los problemas, te das cuenta de cómo dirigir tus equipos de trabajo en función del tiempo, etcétera, etcétera. Y también yo creo que tiene sus problemas porque pues finalmente lo sacan a uno de la parte, digamos, comercial, de la parte quizá más intelectual de decir, venga, busquemos negocios, deleguemos en otros estas funciones. Pero creo que todo esto formó unos ingredientes perfectos para tener la experiencia que hoy tenemos y para posteriormente haber formado la empresa que tenemos hoy en día. Avanzado la experiencia en la hidroeléctrica del Guavio, porque yo allí duré como alrededor de 7, 8 años, ya terminando las obras civiles, estas compañías extranjeras, cuando ganan este tipo de proyectos aquí en Colombia, se les da una concesión especial en poder traer la maquinaria y las herramientas y depositarlas en tránsito en el país, con el compromiso de que al final del ejercicio, si las obras se terminan, estas maquinarias pues, o estas herramientas, todo esto tienen que o sacarlas del país o disponerlas o venderlas dentro del territorio colombiano bajo una especie de nacionalización pues, más favorable para las personas que la compran. Entonces yo me visualicé todo esto y empecé a ver que lo que teníamos dentro del taller eléctrico, como un pequeño puente grúa, como unas herramientas importantes, algunos equipos de prueba importantes, podíamos reparar motores, podíamos reparar bombas, podíamos fabricar tableros, etcétera, etcétera. Entonces dije, me quiero inclinar por esto. Y empecé a trabajar muy de lleno con el director de la obra en ese entonces y empecé a negociar ese taller eléctrico para poderme independizar y poderlo traer para alguna parte de Colombia. Entonces empezamos, hicimos muy buenas amigas, finalmente llegó el tema de una negociación, me dieron el taller eléctrico como parte de la liquidación de trabajo. Y cuando ya estaba en proceso de montar el taller eléctrico, me llamó el director de obra y me dijo, mire, tenemos un problema, nos ganamos un proyecto en Coveñas, estamos construyendo, se llamaba la terminal en tierra del oleoducto Caño Limón Coveñas. Esto, para explicarte un poquito, cuando se creó ese boom del petróleo en el año, más o menos en el año 88, 90, todo el petróleo que se sacaba del oleoducto del Caño Limón Coveñas se enviaba bombeado desde Arauca hasta Coveñas. Pero como no habían plantas de almacenamiento, no habían tanques de almacenamiento allí en Coveñas, entonces Ecopetrol tuvo que contratar un buque cisterna que se encalló como a 20 millas de la playa. Entonces el tubo tenía que ir hasta el buque cisterna y allí bombear el petróleo que sacaban y esperar a que los barcos llegaran para poder hacer el proceso de transbordo a los barcos para exportar el crudo a Estados Unidos o a las grandes refinerías. Entonces el proyecto que se habían ganado en Coveñas era básicamente construir 5 tanques de 350.000 barriles y a partir de esos tanques pues poder despachar el buque y poder esperar a que llegaran nuevos buques y poder hacer el bombeo programado. Entonces me llamó el director de obra en ese momento y me dijo, mire, tengo este problema, estamos muy atrasados en la obra eléctrica, tengo miles de problemas, necesito que se me encargue del proyecto. Pero yo ya tenía la opción de independizarme. Entonces le dije, bueno, tengo esta opción, estamos desarmando el taller eléctrico. ¿Qué hago con todo esto? Me dijo, no me preocupe, guárdamelo aquí en la bodega de Bogotá. Y necesito que se vaya para Coveñas. Entonces me fui para Coveñas y allí duré año y medio como hasta fines del año 91, más o menos.
ya con la mente pues, un poco clara de lo que quería hacer, ya terminé con ello en el año 91 y me vine a iniciar la empresa en el año 92. Digamos que ese es como todo el preámbulo de Si lo que ese, si ese, don Antonio, es el preámbulo, este programa se hubiera basado perfectamente solamente en la primera pregunta, en toda esta parte histórica. Pero venga, yo aclaré, nos ven de muchos países y quiero hacer algunas precisiones que son muy importantes. Primero, que el ingeniero nos habla que es de Armenia. Armenia es de las tierras lindas que hay en Colombia, pertenece al eje cafetero. Cuando ustedes vengan a este hermoso país que se llama Colombia, no pueden dejar de visitar el eje cafetero, sobre todo porque su gente resume la historia que nos acaba de narrar el ingeniero. La gente más emprendedora que puede existir en el país es paisa, casi era la vieja Caldas, comprendía todo el eje cafetero de Antioquia, y es donde está la gente más empujadora, la gente de más creatividad que puede existir en el país, y que yo resumiría ese abanico de posibilidades que nos narró el ingeniero Antonio con una sola palabra que está muy de moda hoy en día, que es el emprendimiento. O sea, lo que él nos narró fue exactamente eso. O sea, ver cómo como ingeniero encontró las posibilidades de hacerse a una maquinaria de última tecnología que solamente tenían acceso empresas extranjeras, como él visualizó que él podía quedarse con esas máquinas y a partir de ahí montar de lo que vamos a hablar enseguida, que no es cualquier cosa, es un megaproyecto. Pero también quiero resaltar el porqué el profesionalismo y el desarrollo de Industrias Electricol, porque don Antonio pasó por todas las facetas, pues arrancó en una industria minera gigantesca, como él lo planteaba, Industria Paz del Río, que es quizá la que más energía consume hoy en día en el país, con una termoeléctrica, o sea, supo lo que es hacer energía contaminante, en su momento era lo que había y era lo indispensable. Luego pasó al sector hídrico, o sea, conoció la energía que utilizamos hoy en día y por qué hoy en día está trabajando bastante en las renovables. Yo creo que esa historia la pueden contar muy poquitos, yo creo que no en el país, sino en el mundo entero. Alguien que haya escalonado todas las posibilidades que nos ha generado la energía, ¿de acuerdo? Entonces, valiosísimo, muy reconocedora su historia. Me encanta y ojalá algún día podamos sentarnos a tomarnos no uno, sino 2 o 3 cafés, porque esa historia es solamente el inicio. Bueno, pero definitivamente tenemos que seguir con la entrevista y quiero llegar a que nuestra gente logre entender de qué tamaño y cuál es el músculo real que tiene Industrias Electricol. Electricol cuenta con 3 modernas instalaciones que entre las 3 suman alrededor de 10.000 metros cuadrados. Háblenos un poco de esa estructura comercial de Electricol. ¿Dónde queda la sede principal? Que obviamente queda en Bogotá, que es la capital del país. Ya el ingeniero en Armenia no está en Bogotá. ¿Y dónde quedan esas otras 2 sedes y cómo funciona toda esa otra infraestructura comercial de Electricol que tiene un cubrimiento en todo el país? Bueno, antes de seguir, solamente dejar un mensaje, ¿no? Y es para todos los que nos escuchan, ya que nos están escuchando en varios países. Hombre, el emprendimiento nace y la única barrera que uno le puede poner al emprendimiento es no quererlo hacer. Pero yo considero, para todos los que me escuchan, no hace falta estar en el top de las universidades, no hace falta pensar en el top de las empresas, en el Google, en el Amazon, que hoy en día pues, se ponen unos ejemplos que lógicamente son muy valiosos. Pero yo sí considero y sí le pido a todas las personas que me escuchen, sobre todo jóvenes, que quieran arrancar un emprendimiento, que primero que todo tengan la certeza de que por ahí pueden hacer una gran labor y sobre todo la perseverancia, no desistir en el intento. Eso es totalmente válido, eso es totalmente importante.
Como decías, bueno, la parte comercial, digamos que todos los empresarios tenemos mucho en común. Y yo pensaría que la gran mayoría de empresarios, la gran mayoría de emprendedores, empezamos de cero, ¿no? Y empezamos con estas empresas familiares, que ojalá Dios quiera que a partir de cada día que pase, las empresas familiares perduren más en el tiempo, porque da tristeza ver cómo estos esfuerzos de empresas familiares se van perdiendo en la segunda, en la tercera generación. Entonces son proyectos que nacen muy bonitos y que, como decían nuestros ancestros paisas, a usted, mi hijito, le va a dar trabajo en lo que yo sé hacer. Y eso, pues, a pesar de que hoy en día chocan, yo creo que tenía mucha razón, porque casi que empezaban a programar la perduración en el tiempo de las empresas, casi que obligando a los hijos a estudiar lo mismo que el padre desarrollaba. Como te decía, pues empezamos en unas situaciones muy básicas. Si me remonto, y esto sirve de algo, en el capital de trabajo, recuerdo muy bien que el capital de trabajo con que nosotros abrimos la puerta el primer día era $1.000.000, que son que $2.000 hoy en día. $2.000 al valor que está el peso hoy en día. Entonces era nada. Y la labor comercial en ese entonces nos toca iniciarla a los mismos emprendedores. Entonces nos toca la labor comercial, nos toca la labor gerencial, nos toca la labor de mensajería, nos toca quizá la labor de limpieza dentro de nuestra misma oficina porque éramos muy pequeños. Pero usted ya tenía un aprendizaje porque usted como ingeniero ya le habían dado una maletica de herramientas. Entonces, de algo sirvió. Sirvió de mucho. Entonces, la labor inicial era, o la rutina era, que yo llegaba por la mañana a la oficina, arreglaba 1.000 documentos. Bueno, antes de esto, con las ganas de iniciar y sin saber cómo iniciar, recorrí a la Cámara de Comercio y solicité un listado de las empresas a las cuales podía acceder en el mercado. Entonces, algún amigo me dijo, no, pues, mire, solicite este listado, filtrenlas por activos, filtrenlas por patrimonio, filtrenlas por ventas. Entonces hice un listadito, solicité este listado a la Cámara de Comercio, hice un listado con direcciones, con todo, y saqué un documento, ni mucho menos 2 o 3 hojas, sino una sola hojita, ofreciendo todo el portafolio de servicios que podía cargar en la ingeniería eléctrica. Entonces, hacíamos vallas de tierra, moviábamos motores, hacíamos tableros, construíamos líneas eléctricas, hacíamos diagnóstico, mejor dicho, todo. Y distribuí todo este documento en todas las direcciones que me tocó a mí la Cámara de Comercio, con tal fortuna de que aparecieron 2 o 3 amigos, compañeros de estudio de la universidad, que estaban posicionados en compañías importantes en el país. Una de ellas una siderúrgica y otra de ellas una empresa de bebidas. Entonces me llamaron, me entrevisté con ellos y empecé a trabajar con ellos en los primeros años. Al año siguiente, tal vez, o al año y medio, ya empecé a depurar, ya dije, esto no es lo mío, esto no me fui bien con esto me quita mucho tiempo, esto no me llena las expectativas. Y empecé a depurar y como al segundo o el tercer año ya dije, no, el tema son los tableros eléctricos y vamos a ver cómo incursionamos en tableros y en subestaciones eléctricas. Me puse en la tarea de tratar de vender la energía en la empresa de energía local, que era entonces la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Pero en ese entonces pues, el país todavía no estaba muy al tanto de las normas eléctricas, pero para poder acceder al mercado de los usuarios de la energía en Bogotá, sí teníamos que cumplir con un perfil de calidad. Era lo único que se exigía en ese entonces.
Entonces me puse en la tarea de obtener el perfil de calidad y lo obtuve un año después. Ya con el perfil de calidad ya podíamos acceder a el suministro de subestaciones para edificios con sus tableritos asociados. Hacia el año 95 aproximadamente, ya se empezó la exigencia ya no del perfil de calidad, sino de la norma ISO 9001. Y ya pues, se empezó a formalizar todo el tema normativo, en el cual pues he visto que Colombia ha avanzado mucho en estos 30 años. Tengo que decirlo hoy en día, quizá en algunas cosas de manera exagerada, porque aparte de las normas de calidad, de las normas técnicas que existen por montones, a veces nos exageramos mucho también. Se creó el RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el cual pues es un buen documento, pero muchas veces le damos unas interpretaciones que no nos dejan ser tan competitivos como quisiéramos. Digamos, existe el reglamento, pero también existen posiciones demasiado, no sé si ortodoxas o posiciones no prácticas, digamos, en las cuales otros países nos llevan mucha ventaja. Y quizá hay algunos documentos y algunas exigencias que lo explica el RETIE y que lo hacemos aplicar al interior de nuestro país, pero que si nos llega un equipo importado, pues no aplica para ellos. Entonces, digamos que esas cositas han incomodado un poco el desarrollo de mejores productos y de mejores aplicaciones en la industria nacional. Eso, como te decía, lo he visto yo con sus pros y sus contras, como todo. En este momento estamos a las puertas de un nuevo RETIE. Esperemos a ver que pueda solucionar inconvenientes del pasado y que pueda traer algunas nuevas aplicaciones. Bueno, siguiendo el tema comercial, me decías, muy temprano, hacia el año 98 tal vez, luego de la transición de la empresa de energía eléctrica de Bogotá a Codensa, hubo un fenómeno importante, digamos, allí, porque la empresa de energía eléctrica de Bogotá en su momento tenía todo el control de las obras eléctricas de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Cuando se vendió la empresa de energía, igual adquirida por Codensa, pues ya se volvió una empresa con capital privado, con unas condiciones de respuesta mucho más efectivas. Y Codensa creó un departamento de servicios. Y este departamento de servicios funcionó muy bien por muchos años y tuvimos la fortuna de hacernos partícipes de este departamento de servicios. Entonces, tal que cualquier obra que salía en la ciudad de Bogotá, Codensa nos pedía a nosotros que las atendiéramos. Nosotros íbamos, mirábamos las necesidades del cliente, resumíamos todo el proyecto, pasábamos una oferta a Codensa y Codensa finalmente negociaba con el cliente final. Esto pues es una fortuna para nosotros, para nuestra compañía. Pero también, como siempre, el bueno y el malo. En ese entonces hubo muchos ingenieros perjudicados que tenían su empresa pequeñita, que podían hacer la gestión de planos, la gestión de trámites y todo eso. Y prácticamente se quedaron sin trabajo porque al crear esa unidad de servicios nos llamaron a 4, 5, 6 contratistas y prácticamente el 80% o el 90% de las obras que salían quedaban en manos de nosotros y lógicamente de Codensa, pero sacaron del mercado a muchos ingenieros eléctricos. Esto fue hacia el año 98, arrancó tal vez. 99, vino la crisis del año 99. Recuerdo que fueron épocas bastante difíciles. No había mucho por hacer. Sin embargo, ahí a la cobija de Codensa, pues siempre nosotros teníamos alguna oportunidad.
pero fue un año completamente difícil porque la verdad que la escasez del trabajo pululaba por todas partes, ¿no? La inflación altísima, no había proyectos, la recesión fue bastante alta, entonces todo se vino al piso, hasta el año 2000, tal vez 2001, que hubo un boom del petróleo, y allí fue donde empezamos nosotros a trabajar con el petróleo, básicamente con una empresa brasileña que se llama Petrobras. Y tuvimos la oportunidad de ayudarles a ellos en la fabricación de muchos equipos para los proyectos de Melgar. Nos enganchamos bien, hicimos los primeros proyectos y con ellos tuvimos mucho trabajo en los años subsiguientes. O sea, hacia el año 2000, 2001, 2002, ya después de que se superó la crisis, ya el portafolio pues, se fue ampliando, ya teníamos nosotros como el portafolio de construir subestaciones para pequeños edificios, después vinieron los grandes centros comerciales, como fue la aparición de Carrefour en su momento, la aparición del petróleo en el año 2000, vinieron desarrollos de algunas cárceles que se hicieron, vinieron desarrollos de acueductos, después vinieron desarrollos de hospitales. Entonces, nosotros hemos estado ahí dentro del mismo portafolio, tratando de brindar soluciones para todos los sectores. Recuerdo lo último que diseñamos y que logramos un buen producto fue los tableros de aislamiento para hospitales, para las salas de cirugía. Y afortunadamente, pues se ha tenido un boom en construcción de clínicas y hospitales y hemos podido colocar este producto muy bien en el mercado. Estoy hablando mucho, pregúntame. Sí, hábleme ya de esas 3 sedes que tienen ustedes, dónde están ubicadas, cuál funciona como la casa matriz y cómo se riegan de ahí en todo el país. Bueno, mira, cuando empezamos en la calle 74 con carrera 33, eso es como el 7 de agosto. Cuando tuvimos ese boom con el petróleo, logramos obtener algunos ahorros y empezamos a buscar un lote a las afueras y conseguimos un lote en el Parque Industrial Celta. Este parque queda a las afueras de Bogotá, en la salida hacia Medellín, autopista Medellín-Bogotá, kilómetro 7.1. Es un parque industrial, yo creo que para fortuna nuestra lo considero el mejor parque industrial de Colombia. Muy buenas prestaciones, muy buenas vías, muy buenos vecinos. Creo que reúne todas las cualidades para tener una empresa allí en este parque. Y allí adquirimos inicialmente 5.400 metros cuadrados. Empezamos el desarrollo de la arquitectura, empezamos el desarrollo de la ingeniería, de todas las especialidades, y construimos una sede de 5.400 metros cuadrados, la cual inauguramos en el año 2013. Esta sede, pues, es la sede actual, digamos, donde está nuestra principal planta de fabricación, y posteriormente a esa inauguración de la sede, hacia el año 2015-16, tuvimos la oportunidad de adquirir un lote subsiguiente a este. Y posteriormente, pues con la construcción de unos equipos que son las casas eléctricas, que ahora te converso un poquito de ellas, ya no nos daba el área para construirlas allí, ¿no? Entonces tuvimos que ir un poco hacia el lado de Bunza, que es alrededor de unos 5 kilómetros tal vez de nuestra sede principal. Y allí tenemos 2 bodegas, también cada una como de unos 3.000 metros cuadrados, donde construimos básicamente carga eléctrica. Listo. ¿Y cuántos empleos está generando Industria Cetricol entre directos e indirectos? Directos en este momento tenemos alrededor de 220 empleos. Y ¿Cuántos, perdón? Considero que estamos llegando a los 1.000. 1.000. Bueno, que por Dios bendito, es una empresa importantísima. Qué rico uno tener esa satisfacción de decir de que está contribuyendo al crecimiento de 1.000 empresas en el país. Genial, genial, espectacular. Es muy satisfactorio.
es satisfactorio también uno ver que al lado de uno se van pegando nuevos valores, van surgiendo nuevas empresas. Tenemos el caso de varios empleados que han salido de allí, que tienen unas empresas que van en crecimiento también. Eso es, de verdad que es muy satisfactorio. Claro, qué rico. Venga, vamos a definir, porque llevamos una muy buena parte histórica. Yo realmente no lo he interrumpido porque es muy rico. Al final voy a hablar algo de lo que usted dijo, de que todos los empresarios tienen algo que contar. Y yo tengo una seria discusión entre quiénes son los buenos narradores de historia, pues lo vamos si nos da tiempo. Defínanos en términos muy concretos para que la gente se nos ubique ya, ¿cuál es el core de los negocios de Industrias Etricol? ¿A qué se ha dedicado usted durante estos 30 años? ¿Cuál es realmente su negocio hoy en día? Bueno, como te decía, nosotros finalmente, después de 2 o 3 años, nos quedamos con la fabricación de los tableros eléctricos. Entonces, básicamente, estamos enfocados en la distribución de la energía eléctrica. Arrancamos a niveles de 110 voltios hasta 35.000 voltios, 36.000 voltios, 40.000 voltios, es donde vamos hoy en día. En ese rango de tensión, nosotros tenemos la opción de fabricar tableros, como te dije, tableros para la distribución de energía, tableros para el control de la energía, tableros de potencia y control para la industria. Y hemos desarrollado algunas aplicaciones importantes como son las subestaciones móviles, que tienen que ver no solamente con el control en baja tensión, sino con la distribución desde media tensión, la transformación y la distribución. Entonces, hemos hecho también unos equipos paquetizados que se conocen como los e-house o cajas eléctricas, en los cuales fabricamos una especie de contenedor que lo llamamos shelter, con las medidas que el cliente la requiera. Pueden ser medidas que son similares a las de los contenedores marítimos estándar, pero también pueden ser arreglos que el cliente requiera en un volumen importante. Y allí, dentro de esos e-house, nosotros lo que colocamos es todo este tipo de equipos que te estoy hablando, desde celdas de media tensión para recibir los 35.000 voltios, un compartimiento para transformadores, elevadores o transformadores reductores, y luego celdas de baja tensión para la distribución propia de la energía. Entonces, todo ese paquete ha tenido muy buena acogida en los últimos años, porque finalmente son equipos paquetizados. Nosotros los entregamos, los diseñamos, los construimos, los probamos y los entregamos prácticamente llave en mano, de tal forma de que sean plug and play y que este equipo se lleve a campo, se baje de la grúa y prácticamente se pueda conectar muy rápidamente y empezar a su explotación. Entonces, ese es como nuestro gran core de negocios. Claro, y lo decía yo en la introducción, eso lo ha llevado usted a atender prácticamente a todos los sectores de la economía en el país, a la minería, a la industria, telecomunicaciones, oil, gas, salud, infraestructura, construcción, y ahora, que es lo que vamos a entrar enseguida, precisamente a hablar de las energías renovables. Pero antes de entrar en ese tema, que realmente es el que le interesa a Exposolar, yo sí quiero que quede muy claro que aquí estamos frente a un empresario muy exitoso en el país, con una de las empresas más prestigiosas, pero yo quiero que ustedes se hagan una idea real de cuál es la magnitud de esta empresa. Y hay 3 cosas que pueden ayudar a nuestra audiencia precisamente a entender esa magnitud y ese músculo de experiencia de Etricol, ¿sí? La primera es que la empresa cuenta con importantes alianzas, o sea, eso distingue mucho a una empresa, o sea, cuando tiene esa posibilidad de aliarse con empresas grandísimas, de prestigio ya a nivel internacional. Háblenos así muy corto
de esas grandes alianzas que usted tiene con Ormazábal o con Sibacón? Pues, ¿cuáles alianzas tiene usted realmente y a quiénes representa usted en el país? Bueno, hacia el año, a ver, hacia el año, estamos hablando del 22, hacia el año 2006, iniciamos una alianza con Ormazábal. Ormazábal es un fabricante de celdas de media tensión de España. Esa es otra historia bien bonita que contar. Es una compañía familiar que tiene alrededor de 55 años. Su dueño partió hace como unos 3 o 4 años, pero en cabeza de la empresa quedó su hijo, Javier Ormazábal, con el que tenemos muy buena relación. Y empezamos a tratar con ellos porque en su momento pues, la escasez de celdas de media tensión era importante. Y luego pues, apareció un proyecto que dije, hombre, qué bueno probar con esta compañía, a ver qué tal. Y el primer pedido fue una sola celda. Sin embargo, nos dieron todo el apoyo posible. Pusimos en marcha el equipo y nos fue bien. Y a partir de allí, pues me fui a España a hablar con ellos y le dije a Javier, le dije, hombre, está por abrir el mercado. No sé ni siquiera cuántas celdas vamos a vender. Puede ser que vendamos una, puede ser que vendamos 10, puede ser que vendamos 30. Pero bueno, lo importante es que, y aquí están las cartas abiertas de mi compañía, entonces, si usted cree que o le doy confianza, pues empecemos a trabajar y desarrollemos algo en Colombia. Y efectivamente, pues Javier me dijo, sí, listo, vamos a creer en ti y bueno, arranquemos a trabajar. Y empezamos a trabajar y con tal fortuna de que hemos tenido algunos proyectos importantes, inclusive con las electrificadoras locales que nos han comprado celdas para su red de distribución local. Esta pues ha sido una alianza bien importante en cuanto a celdas de media tensión. Pero fíjate que cuando nosotros empezamos también, uno yo creo que tiene que tener un referente, como antes le decía que el referente de muchos hoy son las grandes empresas de telecomunicaciones. El referente de Electricol cuando iniciamos para mí era Siemens. Yo decía, hombre, qué gran compañía es esta. Algún día tendré que llegar a ser como Siemens. Casi nada, ¿no? El resto me gusta. Bueno, pero y está cerquita, usted está ubicado cerca de Siemens, según le entendí, ¿cierto? Sí, estamos muy cerca y tenemos una alianza de verdad que muy buena, hemos trabajado muy bien. Yo diría que prácticamente los 30 años le hemos trabajado con Siemens. Y tenemos mucha confianza hoy en día, hacemos proyectos bastante importantes, tenemos una franquicia de un equipo de baja tensión que se llama Sibacón S8. Somos la única empresa en el país que tiene esta franquicia, es decir, podemos hacer esta línea de tableros, marca Siemens, referencia Sibacón S8 en Colombia. Es como tener la casa matriz de Alemania en Colombia representada por nosotros. Qué bueno. Pues, ese equipo es un equipo con unas ventajas técnicas impresionantes. Es un equipo directamente aplicado a la industria, que sé que va a calar mucho no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. A pesar de que hay algunos otros distribuidores en algunas regiones de Latinoamérica, yo sé que todos los días el mercado está no para pelear, no para ver competencias, sino para unirnos a ver cómo sacamos proyectos adelante. Entonces, esta línea también es bastante importante. En su momento, pues dependiendo también a veces con los boom de trabajo que ha habido en el país, pues aparecen marcas importantes con alianzas que si bien no duran en el tiempo por X o Y motivo, son empresas, son compañías que realmente creen en uno. Por ejemplo, en algún momento tuvimos una alianza importante con Hitachi. Había un boom importante en el petróleo, en el tema de variación de velocidad. Y así sucesivamente, en la medida en que vaya avanzando, pues o que se vaya desarrollando alguna de las unidades de negocio,
pues van apareciendo empresas claves dentro de cada uno de los sectores. Muy bien, o sea, usted con estas dos que tiene vigentes ahora con Siemens y con Ormazábal, creo que es suficiente para mostrar realmente lo grande que es Electricol en Colombia. Bueno, ahora, otro aspecto antes de pasar, las certificaciones juegan un papel realmente importante en las empresas, en la medida en que son quizás el respaldo y la garantía de calidad de sus procesos y de la investigación que hace realmente Tricol. ¿Puede hablarnos un poco de esas certificaciones que tiene? Ya mencionó algunas, pero solamente menciónelas. Sí, nosotros tenemos pues, la ISO desde hace mucho tiempo. Eh, Hemos venido perfeccionando mucho todo este tema de calidad. Tenemos el RUC, que es una certificación hecha por el Consejo Colombiano de Seguridad, casi que exclusiva para el sector de hidrocarburos. OSHA 18.000. Y bueno, pues como certificación importante, bueno, tenemos una certificación del medio ambiente que ganamos un premio inclusive con la construcción de la nueva sede, porque es una sede amigable con el medio ambiente también. Listo. Háblenos ahora, entonces también quería hablar de ese tema. Además de todas esas certificaciones que cuenta usted, también tiene algunos premios y reconocimientos, ¿cierto? Entre los que vi, que son varios, pero vi muy importante un premio de ProColombia como uno de los mejores exportadores de Colombia, ¿no? Y también un premio de ser una sede amigable con el medio ambiente. Háblenos de qué premio realmente ha sido acreedor usted como empresario. A ver, que recuerde, bueno, uno de los primeros fue importante la sede amigable con el medio ambiente. Cuando construimos la sede, a pesar de que aún no tenemos la energía solar instalada dentro de la sede, en su momento sí tratamos de ser muy eficientes en la utilización de la luz, en la utilización del agua, que es de que prácticamente toda el agua lluvia que cae sobre nuestra sede, esa la reciclamos. Todo el tema de ventilación, hicimos un estudio bien interesante de la ventilación. Estamos en un sitio realmente frío, pero la circulación del viento en la sede hace que la sede sea muy fresca y muy agradable para trabajar. Entonces, de ahí que una vez en su momento Codensa sacó un concurso bajo todos sus contratistas y fuimos acreedores de este premio. Esa como sede amigable, sede amigable con el medio ambiente. Luego, Pasivo y Rubiales tuvimos un premio importante como el mejor proveedor en el año 2013. Ahí fuimos premiados como el primer proveedor de ingeniería eléctrica. Premio que me pareció bastante importante porque allí el concurso sí fue inclusive con las grandes compañías multinacionales que hay en este momento en el país. Tuvimos un premio también hacia el año 2015 en la revista Poder, calificándonos como una de las empresas emprendedoras con mejores resultados en el año. Y bueno, tenemos algunas distinciones también hechas por nuestros proveedores. Por Siemens hemos tenido algunas distinciones, por el mismo Codensa, por el Schneider, por ahora hemos tenido algunas distinciones también. Bueno, yo creo que con este preámbulo no hay ninguna duda del tamaño gigante que tiene Industrias Electricol en Colombia, ¿cierto? Y su papel y su rol internacional, porque no hemos hablado que usted es una empresa realmente que presta servicios en varios países de la región. Pero entrémonos ahora de lleno en lo que nos compete, que es el papel importante que está jugando Electricol en las energías renovables. Usted nace hace 31 años prácticamente, pero últimamente está jugando un rol indispensable, muy vital, dentro de la transición en el país. ¿Desde qué año concretamente
empezaron a incursionar y a realizar proyectos de energías renovables y cómo emprendieron y cómo entendieron, perdón, la importancia de ingresar en este nuevo sector. O sea, cómo vieron ustedes que el mundo realmente giraba hacia allá. ¿Fue realmente una exigencia que le hacían a ustedes sus clientes, sobre todo usted que atiende sectores tan delicados como la minería, como el oil gas, como el hospitalario? ¿Fueron quizás ellos los que le fueron entendiendo o fue directamente Industrias Electricol el que tuvo la iniciativa no de migrar, sino de combinar, de estar en ambos sectores, pero tener un pie muy fuerte en la transición energética? No, para nada. Yo considero que, a ver, una de las, no sé si virtudes o habilidades, es como pensar un poquito hacia dónde va el desarrollo de la humanidad y el tema de la energía solar. eh, Hombre, se veía un tema que teníamos que acogerlo tarde que temprano. De hecho, ha tenido un desarrollo importante en los últimos años, pero lo que hay por desarrollar es todo. Finalmente, yo creo que todos, en algún momento vamos a tener que tener un panel solar en las casas. Entonces, hacia el año 2017, 18 tal vez, se creó un grupo de ingenieros inquietos y empezaron a estudiar el desarrollo de energía solar. Y esta es una anécdota también porque de allí, de todo este estudio, un ingeniero de los que trabajaba con nosotros, un par de ingenieros de los que trabajaban con nosotros, tomaron la vanguardia, digamos, de todo este proyecto y empezaron a estudiar, a hacer investigaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente hoy tienen una compañía reconocida y ya no hacen parte de Electricol, lógicamente. Pero puede hablar de nombres, no hay problema. Menciónenos quién, que me interesa quién era ese grupo. Bueno, esa compañía hoy en día se llama Eneracción y es propiedad de Felipe Ruiz Patiño, que es un sobrino, y de Uberney Sánchez. Ellos estudiaron y han estudiado muchísimo y siguen estudiando muchísimo y seguramente que va a ser una compañía que muy pronto va a tener que tener en cuenta para un café. En realidad han trabajado muy bien y entonces ellos empezaron a hacer sus proyectos pequeños, ¿no? Porque es que la energía solar abarca también un mundo, como todo el desarrollo de las ingenierías y todo el desarrollo de todas las tecnologías hoy en día. Entonces, empiezan a formar paneles y paneles y paneles y paneles y se va creciendo el tema de captar la energía a través de los paneles, pero todo ese volumen de energía pues hay que colocarlo en las redes eléctricas de uso nacional. Entonces, nosotros o prácticamente delegamos un poco en que ellos empezaran a hacer su formación y empezaran a estudiar mucho sobre la captación y la entrega a pequeña escala, y en la medida en que estas plantas se fueron volviendo más grandes, entonces llegó la inquietud de nosotros, de nuestro core de negocio básicamente, que es más, como más grande, más paquetizado, decir, bueno, ¿cómo vamos a incorporar esa energía solar, esas pequeñas cantidades de energía solar que le llega a cada uno de los paneles para colocarla en la interconexión nacional? Entonces empezamos a estudiar un poco sobre los centros de transformación y empezamos a diseñar los centros de transformación y fue así como nos hemos metido en los grandes parques solares. Entonces ya son parques solares de, si un panel solar pues entrega, no sé, 500, 600 vatios, imagínate, necesitas 1000 para 600.000, bueno, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos instalado parques solares de 20, 30 y 40 en megavatios. Entonces, dejamos que ellos siguieran con sus paneles y nosotros hicimos todo el paquete para poder captar la energía de los paneles, hacer una transformación de esa energía
de una baja tensión que entregan los paneles, que pueden ser a 480, pueden ser a 600, pueden ser a 800 voltios. Ponemos un transformador elevador que lo suba a 35.000 voltios y colocamos un switch de media tensión que lo suba a las redes de interconexión nacional. Usted no sabe, a mí porque me fascina la historia, pero yo necesitaba llegar acá porque este emprendimiento que nace hace 31 años viene a jugar un papel tan importante en la transición y a cumplir uno de los paradigmas de Exposolar, que es crear industria regional, industria propia, para poder utilizar la transición energética y que genere empleo y desarrollo como región. Y empieza usted con estos centros de transformación importantísimo, que es lo que quiero que hablemos de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Okay. ¿Cuál es, ingeniero, quizás el primer proyecto importante de energías renovables que ejecuta Tricol? Quizás Celsia en el valle, ahí cerca de usted, ¿o qué? Eso fue hacia el Valle del Cauca, un proyecto que se llamaba TESAN, ¿entienden? Era un proyecto, pues no recuerdo en este momento la potencia, pero el cliente final de TESAN era Celsia. Y a Celsia pues le hemos fabricado ya bastantes equipos. Ya, o sea, estamos hablando de la granja de Celsia de 9,9 megavatios. Sí. Sí, hay unos parques solares. Bueno, es que Celsia ha construido varias granjas ya en este momento. Pero qué importante, porque usted entonces se creció con exactamente también con toda la historia solar. Es el primer parque que se crea realmente en Colombia. Ahora, listo, ese es el primero, pero ¿cuántos, porque ojo a esta cifra, cuántos proyectos de energía renovable han realizado ustedes en el país hasta el día de hoy? Hábleme primero de cantidad, ahora vamos a hablar de cantidad de parques, porque vamos a hablar de megas, que también eso es muy significativo, pero primero, ¿cuántos proyectos de energía solar han realizado ustedes? Hombre, en realidad yo creo que en este momento no menos de 20 proyectos importantes de energía solar, de varios MVAs. De varios, no estamos hablando de 250 megavatios. Hábleme usted, dígale usted a todo el mundo cuánto han instalado realmente en tan corto tiempo y al ritmo que va también la transición en Colombia, ¿cierto? Obviamente usted iría mucho más lejos si la transición fuera más dinámica también en Colombia, ¿cierto? Pero bueno, al ritmo que vamos, usted tiene, pues, quizás es de las personas que más puede hablar y tiene muchos megas instalados. Háblenos de cuánto. Sí. Bueno, yo creo que sin temor a equivocarme, hemos instalado alrededor de unos 300 MVA en no menos de 20 proyectos en Colombia. Hemos instalado, lógicamente, en las regiones más calurosas del país, como en la costa atlántica, en el Valle del Cauca, en los llanos orientales, y proyectos que hay por venir, pues esta cifra se queda supremamente corta porque hay varios miles de MVA que están para desarrollarse en los próximos días. Son proyectos que están compuestos por centros de transformación de alrededor de 5, 6, 7 MVA cada uno. Entonces, cada uno de ellos se va acoplando y se van uniendo las potencias y finalmente conforman un proyecto típico, puede ser de 20, 25 MVA. Todos los parques, digamos que son muy similares, tienen la misma configuración física. Básicamente lo que cambia es el voltaje de unos y de otros, pero finalmente se van a una interconexión nacional. Si alguien se mete en la página de Industrias Electricol, va a encontrar el mapa de Colombia donde están los proyectos donde han intervenido y están en todo el país. Usted está en todos los proyectos interesantes que se han ejecutado en el país, está usted. O sea, eso me asombró, pues, es un orgullo que tiene que mostrar, tiene que hacer ese mapa gigantesco y tenerlo en su oficina, porque es que me fascina que realmente nosotros no estemos dependiendo tecnológicamente 100% de industrias extranjeras, sino que gran parte de ese proceso se esté ejecutando in situ y que sean empresas
colombianas, 100% colombianas las que la están ejecutando. Yo saqué una copia de ese mapa, me enamoré de él, yo sí lo tengo ya en una carpeta aparte porque me pareció muy interesante, pues, y me pareció increíble porque uno no conoce todas estas cifras, solamente cuando los entrevista a ustedes. Pero bueno, defínanos ahora qué es un centro de transformación y cuántos de esos centros de transformación han fabricado para el sector de las energías renovables ustedes, que pues son prácticamente lo que estamos hablando para casi todos los proyectos del país, pero no sé si sabe cifras y números, pero sobre todo qué es y en qué consiste ese centro de transformación. Bueno, mira, básicamente un centro de transformación es un equipo, como te dije yo, paquetizado. Se fabrica un skid en acero, en el cual debe ir montada una parte de baja tensión, una parte de transformación y una parte de media tensión. Entonces, la parte de baja tensión va compuesta por una serie de protecciones que agrupan determinado conjunto de paneles solares. El panel solar, ¿qué hace? Capta la energía del sol y entrega una energía continua. Y esta energía continua es captada por un inversor que cambia la energía de corriente continua a corriente alterna. Esa energía de ese inversor nosotros la cogemos, hacemos una protección de ese inversor y llevamos todo eso a una barra colectora y esa barra colectora la ponemos en bornes de un transformador elevador. Ese transformador elevador coge la energía que puede ser 600 voltios o 800 voltios y la transforma a 35.000 voltios y por el lado de media tensión también ponemos unas celdas con sus diferentes protecciones, ponemos unos relés importantes dentro de las protecciones, tal que nos permitan su acople a la red definitiva. Entonces, el centro de transformación es un paquete compuesto de una parte de baja tensión, una parte de transformación y una parte de media tensión. Bueno, y esa fue la especialidad suya. Es ahí donde usted está jugando un rol importantísimo, unos contenedores bellísimos. O sea, es que cuando uno ve la infraestructura que usted hace es bellísima, es como ver la europea, o cierto, es nada que envidiar en absoluto. Sí, sí, muchas gracias y en realidad tenemos que sentirnos orgullosos del producto. Nosotros tenemos un producto para mostrar. Realmente creemos que como Shelter y equipos paquetizados nos vamos de decir somos los mejores que tenemos en Colombia en este momento. Muy lindo, de verdad que todo se ve muy bonito, ¿cierto? Y uno espera, anteriormente uno veía que todo era muy brusco, muy tosco, como muy peligroso, muy imponente. Aquí ve uno realmente todo como muy bonito, ¿no? O sea, estéticamente todo muy lindo. Bueno, Industrias del Tricol se ha caracterizado pues en su trabajo convencional de hace 31 años por su capacidad de incursionar en mercados en toda la región, pues en América Latina están en varios países, pero en esta nueva área de energía solar también están exportando soluciones. Estas soluciones las están exportando también. Sí, estamos empezando, a ver, hace un ratito hablábamos de ProColombia. El año anterior, o final del año de la pandemia, el año 2021, ProColombia, que en realidad es una compañía que ayuda mucho a fomentar el comercio, convocó a una experiencia de exportación y participamos en esta convocatoria con miras a cubrir un poquito el mercado internacional, sobre todo el mercado de Latinoamérica. Y logramos muy buenos resultados, logramos muy buenos conocimientos. Esto, digamos que ha sido un abrebocas para ver ese potencial que tiene América Latina, que definitivamente está por desarrollarse. Y hemos empezado a hacer algunas incursiones de exportación en Latinoamérica. Ya, si tú ves el mapa de Latinoamérica, ya tenemos algunos equipos en algunos países. Nos falta, es uno de los propósitos para los próximos años, poder fomentar un poquito más las exportaciones, poder fomentar un poquito más nuestra área de servicios
y consecuentemente pues con todas estas ayudas seguramente que vamos a tener mucha más presencia a nivel Latinoamérica. Qué bueno, eso era todo lo que yo quería, llegar hasta esta hora para escuchar eso. Vuelvo y repito, uno de los sueños de Exposolar es poder crear esa comunidad económica de las energías renovables para América Latina y el Caribe. O sea, sabemos que sí o sí vamos a depender tecnológicamente de ciertos equipos, de paneles, inversores, baterías, etcétera. Pero hay muchas cosas que podemos fabricar en la región y que se tienen que comercializar en la región y que desde Colombia o desde cualquier otro país de Latinoamérica, llámese Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, vamos a tener elementos para atraer al resto de países. Y aquí lo tenemos a usted para llevar todo este potencial que usted está desarrollando en energías renovables. O sea que eso me enorgullece a mí como colombiano y como director de Exposolar, saber que le estamos apuntando a lo que es y lo que hemos soñado puede ser una realidad palpable, pues, ¿cierto? O sea, y que usted en tan poco tiempo, mire todo lo que ha logrado. En el 2017 acá es nada, el tiempo que llevamos precisamente metidos en energías renovables son escasamente 5 años y mire usted lo que ya está proporcionándole al sector. También trabajamos muy de la mano de ProColombia, o sea que no sé si para la próxima feria hagamos una sinergia bien especial y podamos traer la gente que está diseñando y construyendo las granjas en los otros países para que vea que aquí tienen un gran componente que lo van a poder llevar a mucho menor costo, en menor tiempo, ahora que hay tantas dificultades que ahora hablamos de eso. Entonces, ojalá armemos un trío ahí bien especial entre ProColombia, ustedes y nosotros, para encontrarle mercado a sus productos. Excelente. Bueno, Encantado. claro que sí. Bueno, ahora, ya que se nos va acabando el tiempo, ¿tiene Tricol algún proyecto o plan especial contemplado para este 2023 para el sector de las energías renovables? Pues fuera de empezar a exportar con gran fortaleza, ¿hay algún otro proyecto, algún servicio, algún producto más bien que esté ahí que le vayan a aportar al sector? A ver, en sí, cada día hay inquietudes en el medio, en el mercado, hay nuevas oportunidades que se van tejiendo. Hoy en día se está conversando mucho de la energía, de la economía circular. Esto es un tema que ya nos empieza a rondar en la cabeza. El tema hidrógeno va a ser un tema que va a haber mucho de qué hablar ya quizá dentro de unos pocos años ya no va a ser Exposolar, sino que va a ser Expohidrógeno tal vez. Y bueno, estamos, digamos, enfocados el año próximo. Los proyectos importantes es el plan de importación, el plan de internacionalización y desarrollar mucho la unidad de servicios al interior de la compañía. Nosotros este año hemos tenido una transición en la dirección de la empresa y tenemos en nuestra compañía a el ingeniero Gustavo Gómez. Él es un gerente muy importante que adquirimos este año, especialista en Lean Manufacturing y ya da una transformación importantísima a lo que es la fabricación y la calidad del producto. Entonces, estoy muy seguro que con estas mejoras que hemos tenido en la calidad y bajo la dirección del ingeniero Gustavo, pues vamos a llevar a cabo proyectos importantes como la internacionalización y como te digo, pues estamos en el momento oportuno para empezar a generar ideas sobre, pues, puede ser sobre economía circular, empezar a tocar un poquito el tema de hidrógeno, empezar a tratar un poquito sobre el análisis de datos del sector eléctrico, que es una otra especialidad muy extensa. Oportunidades hay, bastantes. Qué bueno, vamos a esperar con ansiedad. Ya que mencionó hidrógeno, no, tranquilo que Exposolar desde ya está tocando, ya armamos un congreso internacional sobre el hidrógeno y quiero montar también un proyecto piloto con despacio de hidrógeno verde para crear amonio y fertilizantes verdes. Así que usted que es el experto en montar grupos de investigación, arranque usted allá y nos invita
y monte, así como montó el de energía solar, monte un grupo de investigación sobre hidrógeno bien interesante. ¿Hacia dónde vamos? Eso va a ser más rápido de lo que pensamos con toda seguridad. Mucho más seguro. rápido. Bueno, ¿cómo funciona el soporte y la garantía de todos los equipos de Industria Secticol? Eso es una pregunta que tengo que hacerla porque es obligatoria, pero obviamente una empresa con esta trayectoria, esta calidad de productos que brinda, una planta de producción como la que tienen, pero ¿cómo funciona su soporte y garantía? Mira, nosotros por defecto pues otorgamos un periodo de garantía amplio. Tenemos una unidad exclusiva de soporte para brindarle soporte a todos nuestros equipos. No es muy frecuente la garantía, sin embargo, en el tema de energía solar, yo considero que es una ciencia en desarrollo. Y como ciencia en desarrollo hemos tenido ciertas dificultades con un proyecto básicamente en los centros de transformación. Te tengo que confesar que nos ha sacado canas. Nos ha sacado canas, hemos estudiado mucho este fenómeno que se está presentando allí y nos hemos apoyado mucho también en organismos como la IEEE, en asesorías, pero pues, estoy seguro que lo vamos a sacar adelante porque hasta ahora, pues afortunadamente, nada nos ha quedado grande. Y este seguro que no nos va a quedar grande. Pero sí son fenómenos que se van presentando porque la mezcla de esta electrónica con que vienen estas energías, más la inestabilidad que generan valgamos, la redundancia en su generación, pues son fenómenos, digamos, nuevos en los transformadores. Entonces, se refleja en algunos fenómenos dentro de los transformadores que seguramente hay que mitigar en compañía del cliente, en compañía de la ingeniería, en compañía del diseñador, etcétera, etcétera, en compañía de todas las especialidades que estamos allí. No son muy frecuentes, pasan, pero los estamos atendiendo muy bien. Y estoy seguro que salimos con ellos adelante. Qué bueno. Ahí me mencionó I+D dentro de la empresa, o sea, permanente. Y claro, claro, y usted dice lo que es muy cierto, o sea, la energía hoy en día yo creo que compete más a la electrónica que a la ingeniería eléctrica, ¿no? O sea, es un cambio abismal el que se ha presentado. Entonces, claro, empezar a convivir con estos dos sectores ya tan de lleno, pues ha generado su cuento, pero vamos muy bien, pues porque a nivel mundial yo diría que quizás después de la ciencia aeroespacial y quizás del cáncer, a lo que más se le está trabajando es a este tema de las energías renovables. Entonces, también tenemos mucha ventaja que se le está estudiando en todas partes del mundo de una forma muy acelerada. Esto viene a un ritmo increíble. Es verdad, pero pues también es verdad de que por donde tú pongas la mano, ahí encuentras una gran cantidad de desarrollo. Claro, claro, vamos a encontrar novedades. Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poco como en la recta final. Y quería preguntarle algo, pues usted es un hombre de mucha experiencia, pues imagine toda la historia que nos narró, pionero del Guavio, creador en montar las termoeléctricas en Paz del Río. Usted tiene una trayectoria que pues, me da envidia, pues, y sobre todo lo que le decía, que ha recorrido todos los sistemas eléctricos que se han implementado en el país, los conoce todos, y ahora más actualizado que cualquier joven en el sector de la transición energética. Entonces quería preguntarle hacia dónde cree usted que va a tender realmente esta transición, porque usted inclusive tiene una injerencia muy grande en la generación centralizada, ¿cierto? O sea, en grandes parques, en casi todos está su empresa. Pero usted como hombre visionario que lo es, que ya nos lo demostró que es un hombre visionario, ¿hacia dónde cree que va a tender realmente el desarrollo de la transición energética? ¿Hacia esos megaproyectos centralizados o hacia la generación distribuida? ¿Cuál va a tener más fuerza? Bueno, indudablemente que hay que tener proyectos de toda índole. Los grandes proyectos pues, son los que realmente
se necesitan en los grandes desarrollos, en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Pero esa generación distribuida tiene que existir y tiene que expandirse a lo largo también de todos los sectores, ¿no? Porque no se puede hacer el uno sin el otro. Entonces, me explico un poco. En un gran proyecto lo puedes utilizar para empezar a distribuir ciertos sectores de la sociedad o para desarrollar grandes ciudades, etcétera, etcétera. Pero la pequeña distribución es la que también tienen que llegar hasta los últimos sectores de la sociedad. Qué bueno sería que el día de mañana cualquier casita, por humilde que sea, tenga su panel solar y no tenga que depender de un servicio público y de una empresa de energía que le esté cobrando el 100% de los servicios públicos, ¿no? No solamente en energía solar, sino en todas las energías que vienen hoy en día. Tendrán que poco a poco irse segregando hacia el 100% de la población. Pero lo ideal sería de que tuviéramos estas energías renovables al alcance de todos. Yo creo que hay mucho que desarrollar o ya sean grandes volúmenes, medianos, pequeños, pero la fuente definitivamente es lo que hay en lo natural. Me encanta lo que acaba de plantear y es para todos ustedes es parte también de una de las cualidades de la gente que nace en esta hermosa tierra que es Antioquia y el eje cafetero, y es su nobleza. Usted, ingeniero, pues obviamente está metido en las grandes ligas, usted interviene en todas las granjas solares que se hacen en Colombia, y sin embargo ve pues como el anhelo de que sea realmente la generación distribuida, que todo mundo pueda tener acceso a ella, no dependiendo de estos operadores de red o las grandes empresas de energía, sino pues como en esa especie de democratización también, de darle la opción a todo el mundo de que tenga su propia energía. Es de admirar realmente ese pensamiento abierto y sin egoísmo que usted tiene como empresario. Me parece bien, lo felicito por eso. Bueno, ya tratando de cerrar, porque el tiempo se nos ha ido largo, ¿cómo ve usted a Industria Sectricol en 5 años? Pues la veo, la verdad que he visto un grado de madurez importante en la empresa. Va a ser una empresa, si hoy en día somos reconocidos, yo creo que va a ser una empresa muchísimo más reconocida en los próximos 5 años. Va a ser una empresa que bajo la dirección, y valga la pena la cuña que te he hecho en este momento, tengo a mis 2 hijos en la compañía, al frente de la compañía, están 100% comprometidos con ella, están trabajando de tú a tú con el teniente que te comenté, y va a ser una empresa que va a tener un crecimiento importante. Vemos un futuro muy promisorio en todo. Como te decía, puedo darte 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos que pudiéramos emprender de cara a las nuevas tecnologías. Entonces es una empresa que va a estar a la vanguardia, ¿no? Nos interesa mucho también que todo el personal se desarrolle y captamos todas las ideas de todo nuestro grupo de ingeniería y todo nuestro grupo de empleados, porque cada uno de ellos trae una idea que desarrollar. Entonces, cuando una compañía está abierta al desarrollo y cuando está abierta a la reinversión y cuando está abierta al foco futurista, yo creo que las condiciones son inmejorables. Entonces va a haber una empresa muy bonita en los próximos años. Qué bueno y qué rico que el empresario esté pensando en eso, ¿no? En que la investigación y el desarrollo es el futuro de cualquier empresa, ¿no? Y mira hacia dónde vamos y cómo le vamos aportando, cómo vamos saliendo adelante. Su visión siempre adelante, ¿no? Visionario totalmente. Bueno, antes de la última pregunta, ¿cree usted que nos falta algún tema por tocar esencial de Industria Sectricol? ¿Hay algo que no hayamos dicho y que usted diga, venga, ¿cómo vamos a acabar la entrevista si yo no hablé de esto? ¿Algo queda en el tinterillo? No, yo creo que ha sido
un buen café, ha sido un buen tiempo. A darle el mensaje es a las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, hombre, que vale la pena aprender, vale la pena desarrollar algún tipo de negocio y vale la pena perdurar en él, permanecer en él y lógicamente los frutos no se hacen, no se harán esperar, pero pues hay que luchar por ello. Bueno, dos preguntas finales y las voy a hacer juntas, porque realmente el webmaster ya me hace allí señas. Una, este año 2023, a pesar de que se supone que están mejorando las cosas y realmente va a ser un año muy bueno, pero seguimos manejando pues algunos rezagos de esa crisis, sobre todo en logística de transporte y en la cadena de suministro de materias primas, ¿cierto? ¿Cómo ve usted que se va a comportar este año? ¿Qué tanto va a afectar a la industria? O inclusive se me ocurre acá en estos momentos, ¿qué tanto va a aportar Industria Cetricol siendo un fabricante de soluciones en la región? Porque es que si uno de los grandes problemas que tenemos es esa logística de transporte y podemos tener soluciones acá, pues va a ser más suave. ¿Cómo ve usted la situación para este año? Mira, yo creo que poco a poco se va normalizando el tema de transporte. Todo esto, si bien pues la pandemia tuvo mucho que ver en esta alteración de la logística de transporte, yo sí también considero que las grandes compañías se han aprovechado un poco del tema y poco a poco lo tienen que ir aflojando. De hecho, ya es mitigable el impacto como lo fue a principio de año. Entonces yo creo que hacia el año 23 pues, los riesgos en ese aspecto van a disminuir un poco. Preocupa, por ejemplo, situaciones como la devaluación de la moneda. Esperemos que eso también se estabilice o tienda un poquito a reducirse. Porque esto lo que hace es generar, digamos, ruidos, inconvenientes y dificultades en el mercado. Pero yo creo que poco a poco consideramos que viene un año relativamente bueno. Bueno, ya lo último, una pregunta. ¿Cree usted que sea factible tener en Expo Solar 2023 un centro de transformación, un contenedor de esos súper elegante en la feria o eso es una misión imposible? Pues mira, tenerlo físicamente es algo difícil a menos de que exista algún tipo de fabricación para algún proyecto. Nosotros lo hemos tenido de maquetas, ¿no? Y seguramente que las estaremos volviendo a llevar con las modificaciones y con las nuevas tecnologías que podamos tener. Pero sería buenísimo, sería importantísimo si tuviéramos un proyecto en desarrollo y que lo pudiéramos tener allá. Que sería realmente espectacular pues poderle mostrar a la gente toda esta tecnología, todo lo que estamos desarrollando en la región. Nada que envidiar a los países europeos, con todo el respeto pues que merece. Usted trabaja de la mano de ellos, ¿no? Usted trabaja de la mano de empresas españolas y alemanas, nada más y nada menos que de Siemens. Y bueno, eso sería genial. Yo me sentiría muy orgulloso. Ojalá podamos tener algo allá. Pues obviamente si usted tiene toda la razón por lo costoso que es, pues tener un montaje ahí simplemente pues no va a ser fácil. Pero bueno, algún símil, alguna maqueta grande que hagamos, pero quiero tener algo realmente espectacular ahí con ustedes en octubre 4, 5 y 6, que es la feria este año en Plaza Mayor Medellín. Bueno, ingeniero, se nos acabó el tiempo. No me queda nada más que agradecerle este tiempo tan agradable. Desafortunadamente es algo que sale al aire y no me hubiera quedado con usted aquí muchas horas, porque esa parte anecdótica que usted cuenta es genial, esa historia es estupenda. Ojalá sus hijos que están ahora gerenciando, que es la diferencia que yo tengo, puedan narrar tantas historias como las que narra usted, o sea, se metan en tantos proyectos, porque es que lo que nos diferencia a nosotros de mucha gente joven, de mucha, no de todos, es obviamente que su vida es tan simplista que
que no tiene nada que contar, o sea, pues simplemente unos resultados y ya, usted tiene más historia que profesión, entonces eso tiene peso, eso es muy, muy, muy agradable y gracias a ese peso, pues tenemos todo ese desarrollo que estamos haciendo en el país, porque tener con qué, pero tener las ganas, el aliento, como la visión de hacerlo, el deseo de hacerlo, pues es espectacular. Bueno, entonces no me queda nada más que decirle a ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Exposolar Colombia, ya vamos llegando al 90º programa de Un Café con Exposolar, donde narramos las historias de todas las empresas que intervienen en el sector, tanto nacionales como internacionales. Entonces, desearles un feliz resto de semana y decirles, los espero muy puntuales dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un abrazo para todos. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.